Como vimos en clase, con la nueva versión de GIMP, pues no resulta tan sencillo hacer logos vistosos. Entonces, pues bueno, intentaremos hacer algo, textos un poco originales, pero bueno, haciéndonos nosotros manualmente. Lo que vimos en clase de la versión anterior, que el logo era muy fácil de realizar y podíamos ver las distintas capas que nos creaba. Si nosotros queremos hacer un logo personalizado, queremos hacer un texto personalizado, tendremos que hacer nosotros cada una de las capas de texto. Entonces, pues bueno, en esta práctica 7 vamos a trabajar pues haciendo un pequeño texto modificado por nuestra cuenta. El texto se lo vamos a poner a esta foto que tenemos aquí, que es la foto P7, y vamos a abrir la foto P7.2, ¿vale? Vamos a abrir la foto P7.2. Esta no la teníais originalmente, entonces volved a la carpeta de práctica, bueno, en la carpeta de prácticas de fotos os la he añadido. Entonces, si os la habíais descargado el primer día de clase, pues probablemente no la tengáis. Entonces, pues la abrís. Muy bien, vamos a utilizar este fondo como fondo de nuestras letras, y lo que vamos a hacer es no vamos a duplicar la capa, en este caso no nos interesa, y lo que vamos a hacer es una capa nueva de su mismo tamaño a la que vamos a llamar texto. Entonces aquí vamos a escribir un texto, el que vosotros queráis. Yo voy a poner naturaleza salvaje, por ejemplo. Muy bien. Entonces este es mi texto, voy a hacer la letra un poco más grande, luego de hacerla más pequeña siempre tenemos tiempo. Entonces la voy a ajustar y hacer un poquito más grande. Vale, así más o menos. Lo que quiero es que las letras cojan la textura de la foto que tengo por debajo. Una vez ya no voy a modificar más la letra, ni el tipo, ni el tamaño. Le digo que quiero combinar hacia abajo. Entonces ya tengo el texto que yo he creado en la capa de texto y voy a mover. Vale, voy a mover el texto y la foto de tal manera que la foto me quede arriba y el texto me quede abajo. Ahora lo que voy a hacer es en la capa de texto, le digo alfa a la selección y me selecciona el texto, y en la capa de foto lo que tengo que hacer es añadir canal alfa, ¿vale? Para que cuando limpie me quede transparente. Y ahora lo que quiero hacer es, hasta ahora tendría seleccionado el texto, lo que quiero seleccionar es lo que no es texto, invierto la selección, le doy a suprimir, me desaparece la foto, sacado lo que estaba cubierto por el texto. Entonces, ahora para que veáis lo que vamos a hacer, voy a quitarle la visibilidad a esta capa y en la capa de texto la voy a utilizar para hacer una especie de sombra. Para hacer esta sombra lo que voy a hacer es, aunque tengo seleccionado este texto, para no tener problemas voy a deseleccionarlo y lo voy a seleccionar mediante una selección por color. Como lo tengo en negro, al clicar en una de las letras me las va a seleccionar todas, y ahora lo que voy a hacer es desenfocarlo para que me dé esa impresión de sombra. Entonces me iré a filtros, difuminar y desenfoque gaussiano. Aquí en el tamaño X e Y voy a ir aumentando, ¿vale? Sobre 25 más o menos, ya vais viendo el resultado. Le doy a aceptar, sí, le doy a seleccionar nada. Veis cómo me ha quedado la sombra. Si pongo por encima, hago visible la otra, pues no se ve nada, básicamente porque al estar una encima de otra no se vería. Para que se vea, lo que tengo que hacer es mover la capa de abajo. La muevo más o menos en función del aspecto que yo le quiera dar. Entonces, si lo quiero con esa forma, lo dejaría así. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Si lo que quiero es utilizar
estas letras para pasarlas a mi otra fotografía, tengo que combinar las dos capas hacia abajo. ¿Por qué? Porque si las dejara tal y como está y seleccionara y copiara en una de ellas, siempre copiaría lo correspondiente a esa capa. Ahora me voy a seleccionar, selección rectangular, selecciono mi texto, me voy a copiar y puedo hacer un duplicado de capa para ver cómo me queda y voy a hacer una capa nueva a la que voy a llamar texto, donde voy a pegar el texto que acabo de crear. Es enorme, como nos pasa siempre, pero es mejor. Así lo tenemos con más calidad, lo tenemos combinado y disminuimos, escalamos y movemos. Cuando ya lo tengamos como queremos, anclamos la capa y podemos también la capa recortar al contenido. Y así tendríamos hecho pues nuestra texto un poco más original. Si en vez de ponerlo aquí, a lo mejor lo ponemos aquí, se nos ve más la sombra. Y hasta aquí estaría nuestra práctica. ¿Cómo podríamos mejorarla? Pues si os fijáis, a lo mejor con los colores que tenemos, pues no se ve demasiado bien la sombra. ¿Queremos mejorarlo? Podemos hacerlo. Volvemos aquí y volvemos a hacer todo de nuevo o nos liamos a decirle de deshacer. Entonces vamos a hacer deshacer. Vamos a capas, aquí, vale, ponemos esta en negro y lo que podemos hacer, editar, deshacer, deshacemos el desenfoque gaussiano y vamos a cambiarle el color, vale, color con el relleno con el color de frente, entonces le podemos poner a lo mejor un azul, que igual se ve bien, aceptar y vamos a rellenar toda la selección, vale, en vez de ir de una en una, rellenar toda la selección y ahora sería cuando le haríamos el desenfoque gaussiano, le podemos hacer un desenfoque así, aceptar, seleccionar nada, le damos visibilidad y lo mismo que antes, movemos, cancelar, perdón, mover, movemos la capa de texto, ¿vale? Para que se nos vea al fondo, lo mismo que hicimos antes, combinamos hacia abajo, seleccionamos, copiamos, nos vamos a la otra capa, podemos hacer otra capa de texto para ver cómo queda. Entonces hacemos otra capa de texto, esta la escondemos, pegamos aquí, lo mismo que nos pasó antes, nos queda enorme, lo hacemos más pequeño, lo escalamos y lo movemos, copiamos hacia abajo, combinamos, anclamos la capa y ahora podemos decidir pues, cuál de las dos versiones nos gusta más. Entonces aquí pues bueno, decidís vosotros. Podéis ir haciendo distintas combinaciones y probando. Por ejemplo, otra cosa que podéis hacer, aquí tenemos una capa en verde, una capa en negro que está copiada de la de verde y la capa que hicimos con la textura de la fotografía. Si combinamos todo hacia abajo y luego seleccionamos, copiamos y pegamos, hacemos otra capa de texto, pegamos, lo de siempre más pequeño,
Quitamos, perdón. Lo movemos. Lo combinamos. Y ahora sí, nos toca escoger cuál de ellos nos queremos quedar. Yo me voy a quedar con este último. Vale, entonces vosotros en función de esto que estamos viendo podéis crear distintos tipos de letra. Era mucho más cómoda la versión anterior porque te los creaba de forma ya automática, pero bueno, no quita que no podamos hacer cosas de este tipo llevando pues bueno, un poquito más de trabajo. La utilidad que tiene el tener en clase la otra versión es ver cómo se puede hacer. Y hasta aquí llega la práctica 7 de trabajo de clase.